Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al último acto de las Jornadas Libertarias que estamos celebrando desde CNT. El tema de esta tarde está vinculado a una cuestión pues, que es poco visible habitualmente, como es pues, si es posible hacer sindicalismo dentro del contexto penitenciario, ¿no? Dentro de las cárceles. Y bueno, pues para ello hemos buscado a una persona que es Valentín Aguilar, que bueno, pues lleva colaborando desde hace mucho tiempo en el contexto de prisiones a través de la asociación APDH, Asociación por Derechos Humanos. Él es abogado, ejerce desde el año 2001 y bueno, pues desempeña en esta organización, en APDH, diferentes cargos desde que empieza su militancia pues bastante joven. No sé cuántos años lleva ya ahí militando, he perdido la cuenta. El caso es que, bueno, pues aparte de estar en sus comisiones de Consejo General de la Abogacía Española en este ámbito penitenciario y de trabajar en ese contexto de forma voluntaria a través de su organización, Valentín también es abogado en la asesoría jurídica de nuestro sindicato, de CNT, donde no solamente ofrece ese servicio de asesoría jurídica habitual, sino que se presta siempre a cualquier resolución de dudas y de atenciones a personas para intentar evitar esa indefensión en la que se encuentran muchas veces por su incapacidad económica para afrontar pues, cualquier tipo de demanda laboral, ¿no? Por la situación jurídica que actualmente existe. Bueno, no sé si me dejo algo más, sé que has impartido diversas charlas en este tema y que tienes una formación pues, bastante especializada ya en este ámbito. Y bueno, pues desde ya pues te dejamos que puedas hablarnos e ilustrarnos un poco sobre si es posible hacer sindicalismo en las cárceles. Muy bien. Bueno, pues nada, buenas tardes. Muchas gracias al sindicato CNT por la invitación, ¿no? Por poder tener un lugar de intercambio, de charlar, de comentar entre los que estamos aquí presentes y los que después quieran, ¿no? Poder ver esto. Efectivamente, como marco decir quizá que hay que partir un poco, antes de entrar en el tema del sindicalismo, ¿no? Ver los derechos laborales dentro de la prisión para poder entender mejor qué se podría hacer o qué papel podría tener un sindicato, cómo se podría actuar, ¿no? Qué sentido tendría, qué problema había que trabajar de un sindicato. Entonces, a modo así un poco de introducción, resumen de los principales problemas, si a alguien le interesa un poquito más, ahí hicimos desde la asociación una guía práctica, se llama Guía Práctica sobre los derechos laborales de las personas presas, trabajo en prisión. Está por ahí colgado en internet y de acceso libre. De hecho, se hizo un lenguaje lo más popular posible porque la idea es que las propias personas privadas de libertad, también abogados o quien esté interesado pueda acceder y pueda entender un poquito de forma muy rápida, esto se lee en 15 minutos, 20 minutos como mucho, cuáles son los principales problemas, ¿no? Entonces, bueno, era para que quien esté dentro pueda iniciar un procedimiento y después se pueda pedir a esa persona algún tipo de acompañamiento jurídico a través del turno oficio o lo que fuese, porque por el momento los sindicatos, como veremos, va a ser complicado, o bueno, pues que puedan por lo menos iniciar esos procesos o saber conocer sus derechos. Y después los abogados, aunque parezca extraño, suelen consultarla bastante. A mí me dicen gente, oye, pues porque claro, está intentando relacionarse la práctica con lo que ha dicho el mundo jurídico de estas situaciones. ¿Bien? Otro tema también, ya por acabar, que puede ser de máximo interés para quien quiera conocer un poquito más realidad, fue una noticia que publicaron en Civio Justicia, que se llama Los derechos laborales se quedan fuera de los muros de la prisión, y está muy bien porque han pedido toda la información tanto a 3 prisiones que hay. Ahora mismo está la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que sería el Estado, pero después se transfirieron primero en Cataluña y posteriormente hace poquito en el País Vasco. Entonces hay 3 modelos diferentes y pidieron información a todos los modelos para saber cómo funcionan y también los convenios que hay firmados con las empresas,
para saber y conocer, y le costó bastante trabajo, pero están casi todos los convenios y vienen por el número de personas que trabajan en cada empresa. Entonces, si acaso alguien tiene curiosidad, pues puede ir viendo cada empresa cuántas personas contrata. Por ejemplo, una tiene 115, otro, o sea, en cada prisión, qué tipo de empresa y quién lo hace. Entonces, hay información que puede ser interesante, ¿vale? Y es complicado porque había que acudir al portal de transparencia, ellos le pidieron, le marearon bastante y yo creo que es de la información más completa y además más actualizada que podemos encontrar. Así que quien tenga interés, ahí queda, ¿vale? Los principales problemas que hay en prisión, por intentar aglutinarlos de alguna forma, serían la entrada a trabajar, la permanencia durante el trabajo y la salida del trabajo. Son como tres principales problemas, bueno, que pasan muchas veces también, ¿no? en el resto del mundo, ¿no? La entrada, ¿por qué digo entrada a trabajar? Porque el criterio práctico de quién trabaja en prisión básicamente es el preso que se porte bien, preso bueno, preso que el funcionario va a hacer una propuesta muy libre de, bueno, mira, se va a quedar un puesto, te lo podemos dar a ti. Entonces, ya tenemos una primera dificultad, que es qué criterios hay para atribuir el puesto de trabajo, ¿vale? ¿Por qué el puesto de trabajo es tan importante? Bueno, hay muchas razones. La principal es el avance que va a generar hacia la salida en libertad. Es decir, para quien no controle mucho el sistema penitenciario, hay como, por así decir, 4 grados, por así decir, porque no es así estrictamente, pero bueno, un primero que son la gente que más inadaptados, con delitos más complicados, en fin, los que los ponen en los sitios más cerrados. Un segundo grado, que es el ordinario, actualmente es el ordinario, sería aquella gente que puede ir saliendo de permiso de salida cada X tiempo, pero solo si te lo da prisión y no es sencillo. Es como el normal, donde está la mayoría de la gente. Un tercer grado, que cada vez ha ido evolucionando más, en los últimos tiempos cada vez más y mejor, ya está alrededor del 15% de la población penitenciaria, donde lo que peleamos todas las entidades y a nivel institucional es que eso sea el ordinario, sería el tercero, lo razonable. Es decir, que en principio, si no hay nada especial, pues pueda entrar a un tercer grado si las condiciones lo permiten. Entonces, dista mucho del 15 y 18 que hemos llegado y que ha evolucionado mucho a lo que a nosotros nos gustaría, que fuera el mayoritario. En ese tercer grado es diferente, ya puede ser cerrado abierto, pero bueno, puede estar en un CIS, en un sitio pueden buscar trabajo, pueden empezar, y después la libertad condicional, ¿no? Pero bueno, para evolucionar desde ese segundo grado, que es hoy en día el ordinario, a un tercer grado, primero hay que salir de permiso de salida. Pues para salir, porque es muy raro llegar a un tercer grado sin permiso de salida. Para llegar a los permisos de salida, lo primero que tienes que hacer es ganarte la confianza de los funcionarios. Hay una junta de tratamiento donde está el psicólogo, jurista, tal, diferente gente que tiene que hablar bien de ti y cuando se pongan de acuerdo, pues te darán ese permiso. Pues normalmente cuando sales de permiso de trabajo, cuando sales a trabajar, normalmente, si no al principio, un poquito más adelante, te van a dar permiso. La regla. Después hay excepciones, ¿no? Pero hay gente a lo mejor con también delitos, por ejemplo, contra la libertad sexual, que trabajan bastante y esos no están en este montante de gente que le van a dar el permiso inmediatamente o cercano por trabajar. Pero, en definitiva, el trabajo es la llave para salir de prisión. Por tanto, la gente quiere trabajar. Importante. Segundo, es una forma de obtener un ingreso económico. Muy pequeño, después lo veremos, pero es un ingreso económico y cuando hay necesidad, cualquier ingreso económico es positivo. Y tercero, es una buena forma también de quitarte de en medio y matar el aburrimiento, que en prisión a veces, pues bueno, se hace complicado y puede haber momentos complicados. Entonces, hay muchos motivos principales por los cuales la gente prefiere trabajar a estar sin trabajar. Entonces, ¿qué genera eso? Pues mucha gente que quiere trabajar y muy pocos puestos de trabajo. Bueno, tampoco es tan pocos puestos de trabajo, vamos a ser un poquito más finos. Llegó a haber 12.000 personas privadas de libertad en el Estado trabajando, ¿vale? Era un 20% aproximadamente, o sea, no es tan poca gente. Son pocos porque no son todos, pero menos, 1 de cada 5 tampoco es tan poco, son un número importante, ¿no? Se ha ido reduciendo ese número porque también se ha ido reduciendo la población penitenciaria. En los últimos años llegó a haber cerca de 80.000 presos, 77, 78, y ahora está por debajo de los 60, por tanto 50 y pico. Bien, ha bajado, diferentes motivos, y entonces también ha bajado el número de trabajadores. Entonces, en definitiva, primero, hay un grupo de gente que quiere entrar, pero no hay trabajo para todo. ¿Cómo habría que resolver esto? ¿Cuál sería lo ideal? Lo ideal sería que hubiese, pues como en cualquier tipo de acceso a cualquier empleo público, vamos a llamarlo así, porque esto no deja de ser una administración, pues un sistema transparente que permita
la libre concurrencia, en fin, publicidad, transparencia, lo típico, ¿no? Todos los principios del acceso al empleo público. Esto no es así, al revés, son absolutamente opacos. Es verdad que de inicio tenemos un problema de legislación porque no hay nada regulado más allá de un Real Decreto de 2001, de 6 de julio. Han pasado muchísimos años, entonces 23 años. Es verdad que fue un importante avance, porque antiguamente la gente hacía, pues no me acuerdo si eran balones Adidas, cosas así, y le daban una pequeña recompensa, o le daban, entonces había un avance, ya se cotiza, en fin, este fue un importante avance, pero ha pasado mucho tiempo y no se ha avanzado, sino al contrario, se ha estancado la situación, con lo cual se ha ido devaluando en relación a lo que fue, ¿vale? Entonces han pasado muchos años y esto no evoluciona. Aún así, ese decreto se establecía una serie de preferencias sobre quién tenía que entrar antes, es lo único que había. Nos decía cómo era el proceso, quién lo podía solicitar, cómo se resolvía, si había lista, si se podía recurrir, no decía nada de eso, pero por lo menos decía cómo, ¿no? Cuáles son los principios requisitos. El primero era que el privado de libertad que esté condenado tenga en su programa individualizado de tratamiento, ahora explico qué significa eso, una necesidad de trabajo. ¿Eso qué significa? Cuando una persona entra, te ven diferentes profesionales, igual no te ven mucho más, pero esa primera vez te ven, entonces ahí te dicen, pues si tienes problemas de drogas, en fin, hablan contigo, miran un poquito tu historia y dicen, pues mira, necesita a lo mejor habilidades sociales, necesita drogodependencia, necesita, yo qué sé, ¿no? Procesos de lo que fuese. Lo ponen, alcoholismo, tal, lo ponen y entonces después sobre eso van a ir trabajando y evaluando si estás cumpliendo lo que se dice ahí, ¿vale? Insisto que después no hay mucho seguimiento de eso, pero inicialmente se hace. Entonces, a quien le han puesto en el programa la necesidad de laboral, de formación laboral, lo que sea, en teoría tienen prioridad, en teoría. Ese sería el primero. El segundo, como estamos diciendo, son los penados sobre los preventivos. Dentro de prisión hay mucha gente que está preventiva. Teóricamente los preventivos serían como los últimos. El tercero sería la aptitud laboral, o sea, que sean aptos, que tengan capacidad para hacerlo. Ya el cuarto sería la conducta penitenciaria. Pero aunque esto sea lo que dice la norma, la realidad es que no es así. Este es el primero, la conducta. Si tú te portas bien, si yo considero que tú estás haciendo las cosas bien, si te chivas, en fin, me da igual. Te voy a poner por delante de todas estas cuestiones. Después ya estaría el tiempo de permanencia, las cargas familiares, o si has estado trabajando en otra prisión y te han cambiado. Esos son los 7 criterios que hay, ¿vale? En la práctica no se cumplen. Ahora, ¿quién revisa y quién es la persona que tiene que ver esto? Bueno, pues ahí habría guerra de si es un tema de vigilancia penitenciaria. Aquí nos vamos a encontrar que a un nivel jurisdiccional es todo muy complicado, porque se mezcla el tema laboral, por tanto podría ser algo laboral, De hecho, las últimas sentencias que hay del Supremo que debaten sobre si son laborales o contenciosos, las cuestiones previas a las contrataciones, se ha venido diciendo, antiguamente era más contencioso, ahora se viene a decir que es laboral, ¿vale? Pero después hay otra jurisdicción, que es la de vigilancia penitenciaria, que es la que trabaja todo. Vigilancia penitenciaria es como todo menos excepciones. Y entre las excepciones está lo laboral, y entre las excepciones, por ejemplo, están, pues yo qué sé, traslados, cosas que se ha considerado tradicionalmente que no depende del juez de vigilancia, sino que es más de la propia administración. Bueno, es un poquito complicado explicar esto, pero bueno, en definitiva, esto sería competencia, en principio, más del juzgado de vigilancia, porque hay por ahí varias resoluciones que lo han establecido, pero en la práctica nadie reclama esto, o sea, nadie está reclamando sobre... Es una de las cuestiones que nadie la reclama. ¿Podrían reclamarse? Sí. Incluso si ganas podrías tener derecho a que si tú eras el primero que tenías que haber sido elegido se te pague como pasa con el resto de tipo de procesos selectivos también, pero nadie lo ha hecho. Esto a mí no me consta que haya mucha experiencia, muy poquita, y así que de esto poquito, ¿vale? Esa sería la entrada en prisión. Bueno, todo lo que estoy hablando es un poco de lo que en su momento estudié para elaborar esta guía, lo que he ido siguiendo y lo que he acompañado jurídicamente, porque hemos hecho bastantes juicios de tema de trabajo, sobre todo suelen ser más de salida, que lo veis luego al final, y de salario, después lo vamos a ver. Entonces, el primer punto es la entrada, importante, pero muy poco difícil control, nadie se está preocupando por esa realidad, los propios presos desconocen absolutamente el procedimiento. Y en la práctica, como digo, suele ser la buena conducta. En ocasiones también hay como un poco de procedimiento interno. Por ejemplo, si hay poco dinero, que es lo que suelen alegar la administración, al primero, por ejemplo, economatos, que son los que venden los productos en los pequeños supermercaditos que tienen allí, venden café, refrescos, algunas cosas más, el primero cobra y el segundo ya no cobra.
es algo absurdo, pero eso es así. Hacen el mismo trabajo, eso laboralmente es una barbaridad, pero aquí dentro de prisión es otra realidad diferente. Entonces sabe el segundo que cuando el primero salga o lo que sea, normalmente si nadie se te cuela por medio, vas a ser tú el que vas a trabajar. Entonces, por ejemplo, es una forma también de acceso un poco peculiar, pero a la cual son procedimientos internos. El segundo punto, que ya pasaríamos un poco a la permanencia, todo esto me gustaría ir relacionando en realidad con qué podría hacer un sindicato, ¿no? Qué actividad sindical, qué capacidad, pero casi al final podemos aglutinarlo todo si queréis. En el segundo sería la estancia en prisión, o sea, estancia en prisión y trabajando. En general también, no he dicho, pero también tiene sus cosas negativas el trabajar. Te quita mucho tiempo, no vas a poder participar, por ejemplo, en la escuela, si quieres ir a la escuela, o no vas a poder participar en algunos programas de tratamiento que te pueden estar exigiendo de violencia de género, libertad sexual, habilidades sociales, lo que sea. O sea, hay cursos o de formación. Si tú trabajas, no vas a poder normalmente compatibilizar con otras actividades. Pero bueno, son decisiones que la gente adopta, ¿no? Por lo que hemos dicho antes. Si estás trabajando, ahora la discusión principal va a ser fundamentalmente el horario y el salario. ¿Vale? Aquí hay como dos categorías, operario básico, operario superior, casi todo el mundo está catalogado en el operario base. Los salarios que se pagan por hora formalmente son ridículos, están entre los 3 y los 4 euros, en relación a lo que sería el importe de salario mínimo, que podríamos hablar de unos 8,87 creo, con pagas extras, hora realizada, ¿no? Entonces va muy por debajo de la mitad. No tienen pagas extras, en ese importe está todo incluido. No hay pagas extras y tampoco hay vacaciones, no tienen derecho a disfrutar de vacaciones. Este es un tema muy divertido, cuando lo saca, pues la gente dice, ¿vacaciones en prisión? A ver, ¿es un trabajador? Sí. ¿Tiene derecho a vacaciones? Sí. Lo que pasa es que el decreto dice, tienes derecho a vacaciones, pero no las vas a cobrar. Si te quedas un mes sin trabajar, te van a respetar tus derechos, pero no vas a cobrar. ¿Qué es lo que hace la gente? Pues que no tiene vacaciones, ya está. Entonces, pero viene como contemplar como en el precio hora va todo incluido. El precio se puede pagar, o he dicho precio hora, porque es el tradicional, pero en realidad no es el único. Se puede hacer también por productos, es decir, en función, es una de las formas que contempla el decreto. Si tú realizas 100 prendas, si realizas 100 balones, o si realizas lo que sea. Si tú realizas por producto, entonces también se puede pagar así. Pero el sistema más ordinario, más habitual, es pago por hora, ¿vale? Entonces, el principal problema que hay con el pago por hora es que el precio es muy bajo y el decreto lo permite. Cuando uno va al juzgado y dice, mire usted, que es que dice la ley, dice la norma, que tomará como referencia el salario mínimo, empezamos con las interpretaciones. Entonces empiezan a decir los tribunales que tomar como referencia no significa que será el salario mínimo. Hombre, sí, de acuerdo, no dice que sea el salario mínimo, dice que toma como referencia, pero si es referencia tiene que ser referencia de algo, es decir, si desde que esto se aprobó el salario mínimo subió, no me acuerdo, aquí viene, que lo que hicieron muy bien esta gente se pusieron a hacer, no me acuerdo si era un 47%, no desde que se aprobó, sino del 18 al 23, pues ha subido muchísimo en los últimos años, pero si tiramos de antes mucho más, un 47%, sin embargo, los módulos estos horas de que instituciones penitenciarias públicas está un 14%, es decir, se va incrementando la desigualdad al salario mínimo, nunca está ni siguiendo la proporción. Entonces, bueno, una de las garras que tenemos montadas es el tema del salario. Yo ya he planteado muchas veces a los juzgados y a los tribunales que planteen cuestiones prejudiciales, porque entiendo que vulnera diferentes directivas europeas que tratan de mudar las cuestiones prejudiciales, donde vacaciones, salario mínimo, una serie de derechos que están contemplados en diferentes directivas y que entiendo que podrían dar juego. Al día de hoy nadie ha comprado ese producto, pero bueno, seguimos peleando y no hay ningún problema. Con el Constitucional también se intentó una vez el recurso a amparo, pero vamos, por supuesto, no hicieron mucho interés por el momento por la causa, pero ahí seguimos detrás de ello. Entonces, una cosa es el salario, pero es que además el salario ese se va reduciendo más todavía si tenemos en cuenta que muchas veces, por ejemplo, cocina, trabaja un montón de tiempo. Empiezan a las 6 de la mañana, pues empiezan a hacer desayuno, comida y después la cena la hace muy temprano, pero se larga la jornada 12 horas, 10-12 horas. Pues le reconoce 6 horas de trabajo. Entonces ya no es solamente que el salario es bajo, sino que encima le está reconociendo la mitad del tiempo que trabaja. Entonces ya es que es especialmente bajo. Entonces, la mayoría de las nóminas no superan los 300 euros y en relación a encima trabajar muchas veces 10-12 horas es un salario de verdad, bueno, que es lamentable, ¿no? Siendo una administración la que está haciendo ese pago y por tanto debería dar un poco de ejemplo a personas que trabajan en el sector público.
Cuando uno va al juzgado y cuenta esta película, te vienen a decir, la justificación que dan es sí, es verdad que salen de su módulo a tal hora y vuelven a tal hora, pero eso no significa que estén trabajando todo el rato. Hay tiempo que están allí tranquilamente, se van al patio, fuman un cigarro o están charlando entre ellos. Claro, nosotros le decimos, mire, en los juzgados, en principio se presume que todo el tiempo que uno está en el centro de trabajo, que es un centro de trabajo porque han salido de su módulo, de su espacio, han cambiado de lado, se han ido a otro sitio de trabajo, se presume que es tiempo de trabajo y será la administración, la empresa la que tenga que acreditar cuánto tiempo no ha trabajado, no al revés, ¿no? No se puede hacer una presunción de que lo que diga la prisión es verdad porque lo dicen ellos. Bueno, pero la realidad es que sigue siendo así. Entonces seguimos también trabajando mucho ¿por qué? No hay control horario. Problema. El Real Decreto que regula esto establece que no se aplica el estatuto, por tanto no hay horario, no hay una obligación de hacer un registro de horario de entrada y salida. Eso es la teoría. Yo considero, por contrario, pero por supuesto no sirve para algo que yo considere, que el Estatuto de los Trabajadores, en la medida en que no esté regulado en el Real Decreto, puede ser y debe ser aplicado analógicamente en ciertos espacios como este, donde no hay normativa. Es decir, no es de recibo que una persona trabaje y no haya que registrar el horario. Entonces entiendo que habría que aplicar las mismas presunciones que se hacen con el estatuto para el trabajador de una relación laboral común, no ordinaria, y por tanto consideras que se presume a jornada completa si no está firmado. Pero bueno, esto tampoco por el momento no se está consiguiendo gran cosa. Entonces, el importe, el número de horas y básicamente de lo que es la permanencia en el trabajo son las principales cuestiones. Después, por ejemplo, podríamos hablar de que no tienen derecho a la enfermedad, a la incapacidad temporal, solo si es por accidente laboral sí, pero si es una enfermedad común no. Y por tanto es complicadillo, ¿vale? O sea, y después pues y después otro tema importante es que formalmente en toda esta relación es una entidad de derecho de carácter público que se llama Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, la que te está contratando. Es decir, no te contrata ni la prisión, no te contrata instituciones penitenciarias, el ministerio. Tampoco te contrata la empresa con la cual estás trabajando. Te contrata un tercero, eso sería una cesión ilegal como un castillo en el mundo laboral común, te contrata un tercero que aparece por ahí, que no hace nada, que no hace absolutamente nada, porque hacen de intermediario. Ellos son como los que le han encargado una encomienda de gestión de usted organice esto, ¿vale? Ahora, casualmente o causalmente, la persona que es responsable de esta entidad es el director de la prisión. Entonces, bueno, un poco coña, ¿no? O sea, el trabajo te lo va a dar la Junta del Tratamiento, el cese te lo va a hacer el director de prisión y el responsable de esa entidad externa es el mismo director de prisión. Esto no casa si esto fuera el mundo laboral común. Y encima trabajas para un tercero. Bueno, pues ese tercero lo que hace es paga a la prisión. Y la prisión de ahí te paga al trabajador, ¿vale? Y por supuesto se queda con un poquito por el camino de lo que está pagando por cada trabajador. Bueno, sobre el trabajo dentro de prisión, que no he dicho, pero ya que estoy en la fase esa de estamos trabajando dentro, se trabaja normalmente para dos tipos de sectores. Uno, el privado, es decir, de todo tipo de sectores de los que podéis imaginar. Lavandería industrial, panadería industrial, confección hacia afuera, incluso hacían hasta ataúdes, hacían rejas para otras prisiones de otros países, de todo tipo de los que hacen muchísimo trabajo ahí del tema de los trenes, en una empresa alemana y tal, que tiene un montón de gente trabajando en Ocaña y fabrican lo que es el sistema de ventilación de los trenes y tal. Bueno, un montón de trabajos diferentes que se hacen para esas empresas externas. Esas empresas externas, como regla, no quieren que se conozca que se trabaja para ellos. A ver, hay que entenderlo en el sentido de una lavandería de un pueblo. Si el que va a lavar lleva su ropa, que es una lavandería, piensa o sabe que van a lavar también personas que viven en prisión, pues seguramente en su cabeza no le va a gustar la idea. Eso provoca que la gente oculte esta realidad. Choca porque en el fondo es porque está mal vendido, porque
que decir, yo qué sé, cuando trabajan gente con discapacidad, ¿no? Colectivos especiales, pues suele ser muy tradicional que vendan productos realizados, que se den, y gusta mucho, ¿no? La gente pues aquí es un poco al revés. Si viene de prisión es como que da un poquito de repelú, de asco, de lejanía, y yo no quiero, ¿no? O sea, la experiencia de lo que la gente creo que va contando por ahí. Entonces, bueno, se oculta mucho quién está realizando esos productos. Bueno, entonces por eso cuesta muchísima información saber quiénes son, y esos convenios, a pesar de que debieran ser públicos, pues cuesta la misma vida, y cuando lo han conseguido, pues son tesoros porque es muy difícil, ¿vale? Bueno, entonces, empresas externas, una importante parte del trabajo, sí, pero donde hay más es sobre todo para el propio trabajo de prisión, es decir, para las propias necesidades de la prisión. Hacen, por ejemplo, la comida dentro de prisión, la limpieza, el mantenimiento de las instalaciones, ropa incluso para funcionarios, es decir, hay mucha cosa que se hace que abarata el coste. O sea, yo he visto actas de la propio centro directivo de instituciones penitenciarias donde valora que es mucho más económico hacerlo a través de los propios presos que contratar un servicio externo de catering, etcétera, etcétera. Entonces es más económico, pagan, pero se ahorran dinero. Vale. Uno de los principales problemas por el cual no pagan más a la gente que trabaja, y yo digo porque el que está ahora de secretario general creo que es de lo mejor que ha habido en instituciones penitenciarias nunca, una persona que trabajó de juez de vigilancia, es una persona muy sensible, conoce muy bien la realidad, trabajó en el Defensor del Pueblo también inspeccionando las prisiones. Yo creo que es una de las pocas personas que creo que he conocido que conocen bien el sistema, funcionan muy bien y son razonablemente, te dicen, hablando directamente conmigo, dicen, mira, sí, si quieres, vamos, si quieres, se podría incrementar al doble o al triple, lo que tú quieras. Dice, pero hay que rebajar el número de personas que trabajan. ¿Por qué? Porque a mí el presupuesto que me dan es este. Entonces, si quieres que cobren 900 euros, perfecto. Se cobran el triple, pero van a trabajar a tercera parte. En vez de trabajar 12.000, van a trabajar 4.000. Claro, ese juego es complicado, porque eso no es el sistema. Es decir, el sistema no es que el presupuesto haya que haciéndolo vulnerando derechos. Lo que tienes que hacer es pedir incremento de presupuesto, en fin, buscarte la vida. Bueno, entonces ahí empezamos con una dificultad que es esta, ¿no? Otra dificultad que se genera muchas veces es el dumping, la guerra, es decir, lo que está diciendo es que esa empresa en Ocaña trabajan mano a mano obreros que trabajan de la calle que tiene una fábrica dentro de prisión, y entonces trabajan gente que cobra 300 euros y gente que pueden cobrar 2 o lo que sea, 2.000 euros. Entonces, claro, trabajan en conjunto. Entonces es muy complicado, ¿no? Es como muy complejo, ¿no? Porque ¿qué dicen? Que dejen de trabajar, ¿no? Porque entonces, bueno, ahí a veces algunos sindicatos han apostado porque los presos no puedan trabajar con empresas externas. Bueno, incluso se hizo alguna proposición no de ley que salió en el Congreso en la idea de que quien haya hecho, las empresas que hayan hecho ERES no pudieran contratar con prisión para no conseguir seguir manteniendo la producción a bajo coste. Bueno, todo esto hay un poquito de cuestión intermedia. Y ya la cuestión final, que sería un poco la salida, que es quizá donde más temas se está pudiendo trabajar jurídicamente. ¿Por qué? Porque prisión no entiende de derechos laborales, no entiende en el sentido de no conoce los procedimientos, y después realmente no entiende porque no respeta los derechos laborales, ¿no? Entonces, hacen lo que le da la gana. Entonces, si una persona la quieren echar, la echan. ¿Qué pone? Un pequeño recuadro, que eso no respeta las mínimas exigencias, y te dicen cualquier cosa. Inadaptación al trabajo, fumando en el módulo, o fumando en el trabajo, o incluso por motivos disciplinarios le han quitado un móvil. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Es decir, dentro de prisión, el preso es preso, pero también es trabajador. Entonces, ya hay muchas sentencias que vienen a decir, no, mire usted, el hecho de que se comporte mal o que sea sancionado no tiene que determinar que se le quite el trabajo, por ejemplo, ¿no? O hay que atender a la gravedad. Es decir, había eso sí se trabajó muchísimo jurídicamente, muchísimo, algunas cuantas sentencias, donde se viene a decir que no, que tiene que hacerse una revisión, igual que se hace la jurisdicción en la laboral, al igual que se hace con cualquier despido. Entonces ya está bastante desarrollado. Suelen estimar casi todas las demandas. No es por despido, no se llama despido porque no existe esta figura aquí, pero se ha hecho una configuración, una jurisprudencia, se llama cese nulo, que al fin y al cabo venía a ser como un despido nulo, pero descafeinado, porque decían, si el cese está mal hecho, se le da de nuevo el puesto de trabajo. Esa es la configuración principal.
Se peleó durante mucho tiempo para que también hubiese salario de tramitación, porque si algo es nulo, significa que no ha tenido, tienes que reponerlo completamente, pero eso no lo, en social no lo entendieron. Por fin ya este año el Supremo ha dicho que sí, ha costado la misma vida, como indemnización por daño y perjuicios que se puede cuantificar en los salarios dejados de percibir. Porque esto era fundamental. Yo llegué a tener una persona aquí en Córdoba, yo juraría que lo despidieron, no estoy seguro, 2 veces, no sé si eran 3 veces, lo despidieron una vez, luego se ganó, volvió a trabajar, se volvió a ganar y ya la tercera no me acuerdo qué pasó. ¿Qué pasaba? Pues que al hombre no le pasaba nada, tardaban, ya sabemos cuánto tiempo tarda el jugador social, antes tardaba menos, pero ahora tarda muchísimo, y antes podían ser 6 o 9 meses, pues te he hecho, bueno, dentro de 9 meses te vuelvo a meter, vale, te vuelvo a echar, y así jugaban y hacían lo que querían con la gente. Ahora ya con esta indemnización que está de alguna forma tasada jurisprudencialmente por el Supremo como razonable, ya no hace falta acreditar otras cosas. Yo antes intentaba acreditar pues, los perjuicios que había sufrido, pues porque a lo mejor tiene que pagar pensión de alimentos a su hijo, porque la gente que está en prisión sigue teniendo que pagar hipoteca si tiene hipoteca, aunque sean las mínimas, en fin, ¿no? Tiene que pagar responsabilidad civil a las víctimas, una serie de daños que se generan o deja de salir de permiso, pero eso no triunfaba. Entonces ahora ya parece que sí se va a poder considerar algo de salario de todo este tiempo que dejan de trabajar, ¿vale? Eso sería un poquito el resumen, a muy grosso modo, de qué problemas hay en prisión, ¿vale? Entonces, a un nivel ya sindical, yo puedo contar un poquito lo que se ha intentado trabajar. Primero lo intentamos a nivel asociativo, también lo intentamos a nivel institucional. ¿Por qué? Porque nosotros como asociación entendíamos que podíamos hacer esto, que es hacer una pequeña guía, hacer muchos experimentos, acompañar a muchas personas privadas de libertad, hasta donde podíamos, pero que al final alguien tenía que ocuparse de esto. Y nosotros nos dábamos para esto porque somos pocos y no tenemos capacidad. Y esto podrás hacer 1 o 2 prisiones, pero es que existen 80 prisiones en España. Entonces esto no era un tema de asociación. Sí, que generó la herramienta, la idea es que los sindicatos poco a poco se pudieran ir metiendo, ¿vale? La experiencia es que los sindicatos un poquito más minoritarios pues sí han sido siempre mucho más amables, mucho más acogedores, mucho más cariñosos. Basta ver que estamos aquí y entonces siempre han tenido mucho más interés por la causa. Aunque después las posibilidades reales, pues como es normal, son las mismas porque tenemos muchas veces cuando somos poca gente, que nos da la vida, ¿no? Pero el acogimiento ha sido más positivo. Los sindicatos más mayoritarios pues siempre han sido bastante, en este sentido, desastrosos. Perdonadme, ¿no? Es la expresión. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado todo, desde algunos que han dicho eso, que directamente pues, su propuesta es que los presos no pudieran trabajar para empresas externas, en vez de plantearse, oye, igual hay que trabajar para que cobren bien, pero no para que se respeten sus derechos, que es la función de un sindicato, no para que dejen de trabajar. Eso no parece que sea una función de un sindicato en principio, ¿no? Entonces nos hemos encontrado poco interés a nivel sindical, ¿vale? Entonces, ese es un poquito el marco general. Después, a un nivel concreción, ¿qué prisión qué opina de esto? Instituciones penitenciarias. Bueno, lo que opinan es que bajo ningún concepto quiere permitir libertad sindical. Eso lo hemos hablado con ellos, lo han dicho expresamente. Nosotros no vamos a permitir que se trabaje sindicalmente. Bueno, a ver, hay que recordar que sí hay sindicatos dentro de prisión para los funcionarios. Lo que estamos hablando es sindicatos de prisión para los presos, ¿no? Ya nos decían algunos de los funcionarios son mayoritarios que nosotros tenemos gente que está afiliada a nosotros y que son funcionarios y entonces generaría problemas con los presos. Y digo, hombre, eso es una estupidez. Eso es como si tú me dices que en un sindicato tenemos 2 trabajadores que se pelean y entonces no podemos llevar porque puede haber dificultad entre los trabajadores. Mire, usted primero no tiene por qué haber dificultad porque el funcionario y el preso en el tema laboral no son enemigos. Es decir, que el que está de jefe no es el funcionario supervisa, es la empresa externa que es la que está por allí, aprovechándose entre comillas, la mayoría de las veces, la que va a dirigir un poco el cotarro y no tiene por qué haber conflictos. Si hay conflictos, pues se resuelven como se resuelven cuando hay conflictos entre 2 afiliados, no es un problema, ¿vale? Pues bueno, en definitiva, no había buena intención, no hay ningún tipo de intención por los sindicatos mayoritarios. Prisión, como he dicho, tampoco tiene ningún tipo de intención porque dice que no, bajo ningún concepto va a permitir que entren allí nadie a mover aquello, a poder levantarle al personal y que no. Yo jurídicamente entiendo que por supuesto que sí hay derecho a libertad sindical sin ningún tipo de duda. ¿Por qué? Bueno, para empezar porque hay una sentencia del Constitucional que ya dijo hace un montón de años que las personas en situación documental irregular, aquellos extranjeros, que están trabajando o no estén trabajando, da igual, tienen derecho a libertad sindical. Entonces, si una persona en situación documental irregular, muy razonablemente, tiene derecho a libertad sindical, como puñeta, una persona que está
forma en principio regular, también puede haber gente sin documentación, no pasa nada en prisión, puedan tener derecho a una libertad sindical, trabajando además para una administración pública. No tiene ningún sentido, o sea, eso es un sinsentido. Otra cosa será la adaptación de ciertos derechos sindicales. Pues a lo mejor la asamblea efectivamente igual no pueden mezclar porque tienen incompatibilidades. A lo mejor hay gente que se ha peleado, entonces allí pues se graban las incompatibilidades. No puede acceder tal persona con tal persona, no pueden coincidir porque se han peleado. Vale, genial. Bueno, pues habrá que proteger las cosas. O esa persona es muy peligrosa, lo que sea, me da igual. Bueno, pues habrá que adaptarse a la peligrosidad o a que ellos aleguen, que eso después no tiene nada de real, pero bueno, a lo que ellos habrá que plantear cómo se hacen las cosas. Y habrá que adaptarlas tal vez, pero eso no es impedirlas bajo ningún concepto, ¿vale? Insisto, ¿cuál es el problema? Que es que no se ha planteado. Es decir, ahora mismo yo no conozco ninguna resolución judicial que haya dicho se deniega y se recurre. No la hay, porque es que nadie la ha intentado. Entonces, yo siempre me ofrezco a todo esto, por supuesto, como no puede ser de otra forma, para hacer cosas. Problema, que hay que dedicarle tiempo. Poquito tiempo, eso sí. Pero me parece un tema súper interesante, ¿vale? La gente que está en prisión, a muchos han sido trabajadores, incluso pueden seguir teniendo problemas dentro de prisión de procedimientos anteriores, aunque no sea lo habitual, pero podrían ser afiliados, o pueden afiliarse o pueden tener problemas, y bueno, que lo razonable es que los sindicatos puedan actuar.